asociación civil Aldea por los Niños y que pues externa también a través de las redes sociales su inconformidad, su incomodidad, pero también su enojo, pero porque además siempre que critica algo, Alejandra siempre da propuestas, ¿no? Y está en la línea telefónica. Yo te agradezco, Alejandra, que nos tomes la llamada. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Sí, buenas tardes, Juan. Muchísimas gracias por la oportunidad de externar mi opinión. Al Y contrario. bien, sí, muchísimas gracias, Juan, y a tu auditorio también. Y escuché que mencionabas el tema de los Pues fideicomisos y sí, de las digo, últimas, para empezar por algún tema, sí. ¿no? El tema de los fideicomisos. ¿Qué opinión te merece, Alejandra? Así es. Bueno, en relación a este tema, te quiero comentar acerca de los que de alguna manera se relacionan con las problemáticas de los grupos vulnerables, que básicamente es mi fuerte como coordinadora de la Asociación Civil Aldea por los Niños. Sí. Y bien, hemos observado que dentro de estos fideicomisos que ya prácticamente pues desaparecieron del mapa en la agenda pública, se encuentran algunos relacionados con la ciencia y algunos relacionados con el deporte y algunos otros relacionados con la infancia, sobre todo en los temas relacionados con la salud. ¿Por qué? Por allí estaba yo observando y analizando que también desaparecieron algunos fideicomisos que generaban un tipo de apoyo transversal para niños con padecimientos tales como cáncer, parálisis cerebral infantil, etcétera. Entonces, en este sentido, como la mayoría de la población, la posición de esta organización civil es precisamente en contra de esta desaparición de estos fideicomisos. Sí. Más bien aquí la alternativa lógica, y menciono alternativa lógica porque cada posición que uno debe dar al respecto debe fundamentarse en datos duros, como tú mencionaste hace un momento, en datos fundamentados. Sí. En el sentido de que la opción viable era vigilar básicamente la transparencia en el ejercicio y la aplicación de estos recursos públicos en lugar de la desaparición de estos fideicomisos. El hecho de desaparecer me parece que sí es una vía muy sospechosa, una alternativa muy sospechosa, porque desde luego que implica un control gubernamental más fuerte sobre estos recursos. Impide la vigilancia ciudadana. De por sí, con el tema de los fideicomisos, en efecto, ya habían por ahí algunos cuestionamientos, porque en ocasiones sí habían quejas en el sentido de que no se distribuían de manera justa. Sin embargo, te quiero comentar que la opción viable era sencillamente implementar mejores instrumentos de evaluación y sobre todo medir los resultados de estos fideicomisos más que la desaparición. La desaparición implica mayor control gubernamental y México no precisamente se ha distinguido por tener este control en los ámbitos de gobierno en cuanto al ejercicio y distribución de estos recursos que precisamente van orientados a beneficiar a grupos vulnerables y también a sectores como por ejemplo la ciencia y la tecnología. Sí, definitivamente, y esto va a traer pues un retroceso, entiendo, ¿no? Además, la forma, ¿no? La forma de arrebatar sin hacer ninguna revisión, porque entiendo que estos fondos y fideicomisos sí tienen mecanismos de transparencia y de manejo, y bueno, si había corrupción, se corrige y Desde luego. se sigue adelante, porque son herramientas muy útiles, tengo entendido, para bajar los recursos de manera directa a causas específicas, Alejandra, como tú explicas. De hecho, sí, de manera específica, y se arrebata el fideicomiso, es un instrumento que de alguna manera ha sido durante años un instrumento gestionado por la ciudadanía, básicamente, porque surgen precisamente a raíz de reclamos, ¿no? De estos fondos para poder paliar necesidades básicas, algunas de carácter emergente. Entonces, estas decisiones que se están tomando es como borrar prácticamente la voluntad ciudadana y sobre todo la participación ciudadana, porque no se está permitiendo en ninguna de estas decisiones una consulta pública como sí se hace con los temas de carácter político. Entonces, desde ese momento estamos también analizando esa incongruencia. En el caso de temas políticos, allí sí se solicita la atención ciudadana, pero cuando se trata de estos temas relacionados con recursos públicos
orientados a satisfacer ciertas necesidades básicas, entonces allí sí ya no se requiere la opinión ciudadana. Entonces, sí hemos observado quejas de diferentes sectores, sobre todo los relacionados con la ciencia y la salud, que están inconformes, pero lamentablemente estas opiniones no son tomadas en cuenta. Esa es la gran diferencia, y desde luego que no se han definido tampoco qué mecanismos se van a utilizar para otorgar de manera directa estos recursos, como lo han estado señalando. Definitivamente, pues, ¿cómo crees que termine todo esto, Ale? Pues todo sistema de gobierno, bueno, y eso todos sabemos en qué va a terminar, todos, porque pues tenemos hasta cierto punto una memoria histórica y tenemos cierta lógica, porque lamentablemente en México no nos ha ido bien. Gobiernos van, gobiernos vienen, cambian de colores, pero lamentablemente los resultados contrastan con las promesas. Entonces, toda decisión que no considere la opinión pública, que no considere la intervención de los diferentes sectores sociales, estamos hablando no solamente del sector político, estamos hablando de los ciudadanos, estamos hablando de los científicos, estamos hablando de los expertos, de los medios de comunicación incluso. Entonces, mientras no se tome en cuenta esta diversidad de opiniones que conforman la ciudadanía mexicana, entonces estamos hablando de un poder absoluto, y sabemos que a nivel mundial los poderes absolutos no terminan bien, terminan aplastando precisamente la democracia, porque es allí donde justamente radica la voluntad ciudadana. Entonces no están tomando en cuenta la participación, no están tomando en cuenta los proyectos sociales emanados de los ciudadanos, y cuando esto sucede, entonces sencillamente no hay espacio para la ciudadanía. Vamos a estar, por así decirlo, recibiendo lo que los políticos tengan la voluntad de darnos, sin la posibilidad de poder aportar una opinión. O, por ejemplo, como tú mencionabas, ¿qué se requería? Sencillamente un mayor control. Si el problema era queja de la falta de transparencia de estos fideicomisos, entonces sí se debió someter un análisis acerca de los mismos, determinar cuáles sí estaban funcionando y incrementar las medidas de revisión, las evaluaciones, incrementar la vigilancia con el apoyo incluso de la ciudadanía. Entonces no se nos permitió participar de esta manera, y cuando no se permite al ciudadano participar, entonces no podemos estar hablando de democracia, sino de un poder absoluto. Bueno, y aquí en el estado, ¿cómo ves las cosas? El manejo de la inundación, primero de la pandemia, luego la inundación, Sí. y ahora, bueno, pues esto que ha venido declarando el gobernador, culpando a la CFE, luego aprovechando el envión para hablar de que le va a recortar sus prestaciones a los trabajadores, en fin. Sí, es un mal indicador, y esto nos debe llevar a los ciudadanos a tomar decisiones en los próximos procesos electorales, sin tratar de mi parte tergiversar mis propias opiniones al respecto, pero lamentablemente sí dependemos de la política y de nuestras propias decisiones. ¿Cómo lo estamos viendo? Desde mi punto de vista, hemos estado apoyando ya en algunos albergues mediante la distribución de mascarillas, mediante la distribución de pañales, que algunos ciudadanos nos han hecho el favor de donarnos. Incluso te quiero comentar que el próximo sábado vamos a emprender una campaña de recaudación de donativos en especie, precisamente porque hay una gran carencia, sobre todo en las poblaciones infantiles que ya se encuentran dentro de los albergues. En efecto, se les está cubriendo los alimentos, es lo que hemos podido observar como asociación civil. Tienen alimentos, tienen un techo, están resguardados, pero lamentablemente muchas familias salieron de nueva cuenta sin sus enseres básicos, y los niños, sobre todo en los albergues, son los quienes están sufriendo en mayor medida, como por ejemplo hemos observado niños mayores de 3 años que ya pueden usar un cubrebocas sin cubrebocas. Entonces, el argumento, independientemente de que Tabasco no hemos sido disciplinados en el uso de esta medida de seguridad, sí hemos encontrado el reclamo en los albergues en el sentido de que los niños carecen de medidas de protección para poder contrarrestar el famoso virus que lamentablemente pues todavía estamos sufriendo. Entonces, en cuanto a este grupo vulnerable, yo te puedo comentar que sí hay graves carencias, sobre todo los que han padecido los estragos de la inundación. Por otro lado,
es evidente que no hubo una información adecuada a los ciudadanos porque en efecto se anunció que se dejaba sobrevenir un frente frío, lluvias muy fuertes, sin embargo no se alertó que el riesgo inminente era precisamente la inundación y esto desde luego que está impactando a las familias, pero no solamente a las familias, he logrado observar que por ejemplo en las carreteras en estos momentos, precisamente hace como media hora que pasé por el área del aeropuerto, logré ver muchos ganaderos intentando rescatar sus animales, entonces estamos hablando de pérdidas multimillonarias y esto deriva precisamente de una falta de comunicación adecuada del gobierno hacia el ciudadano en el sentido de que se debió alertar que las consecuencias iban a ser de esta magnitud. Caray, pues complicado, ¿eh? Y bueno, ¿qué hacer en materia de avance democrático y que nos politicen tanto todo para que a la hora de la hora nos empobrezcan de tal manera que lleguen después con una despensa, con un apoyo mínimo y pues nos quieran comprar el voto otra vez, Alejandra? Sí, el problema es lo que ya comentaste, ¿no? Que Tabasco, y hay que reconocerlo, es un estado en donde todavía se puede comprar el voto en mayor medida y es un estado en donde todavía, lamentablemente, porque es la realidad, nos pueden hacer un lavado de cerebro, una manipulación, una persuasión para votar mediante básicamente la construcción de ídolos. Esa es la cultura que hemos tenido en Tabasco y en general en toda América Latina y generalmente es la cultura que tienen todos los países empobrecidos. Sencillamente basta abrir los libros, basta leer la historia de la política en América Latina o en los países más pobres para señalar que el grado de corrupción y de ineptitud de los gobernantes básicamente deriva de la enorme facilidad que tenemos los ciudadanos para no solamente vender el voto, sino regalarlo. Es sucede como cuando nos enamoran, ¿no? O sea, nos prometen el cielo, las estrellas y caemos redonditos en ocasiones. Entonces, básicamente es lo mismo. ¿Y esto a qué te lleva? A determinar que no tenemos un pensamiento crítico. A determinar que el voto ciudadano realmente es muy fácil de regalar mediante promesas falsas. Entonces, ¿qué requerimos? Ciudadanos con pensamiento crítico, pero independientemente de que nos arriesgamos a votar y resultar ser víctimas de un fraude como ha sucedido, me parece que la mejor medida es la exigencia ciudadana. Una vez que los gobernantes, los alcaldes, los diputados, los senadores ya se encuentran en un puesto público, es exigirles cuentas claras, es tratar de intervenir mediante la vigilancia de cómo se distribuye el presupuesto y sobre todo participar en qué tipo de obras e infraestructura queremos. Juan, sencillamente hay que preguntar, ¿a ti alguna vez te ha llamado algún alcalde o algún gobernador o algún diputado para preguntarte qué tipo de ley necesitas o qué tipo de obra necesitas? La respuesta es no, no hay participación ciudadana. Entonces, mientras no haya esto, no vamos a tener resultados. Entonces, gobiernos van, gobiernos vienen y realmente el cambio tiene que ser del ciudadano, porque de lo contrario los políticos no van a cambiar. Definitivamente, no, los diputados, creo que a nivel en el Congreso Federal solamente una diputada y del PRI votó en contra de esta desaparición de los fideicomisos. Todos los demás de Morena que aspiran a puestos y del encuentro social votaron, se alinearon, ¿verdad? Como levantadedos consentidos allá de la 4T. En fin, y aquí, pues, aquí el Congreso está, bueno, ¿qué te cuento? Así es, ciertamente, y la peor, me parece que el indicador que coloca en el peor lugar a los legisladores es precisamente que no solamente levantan dedos, que no proponen. Entonces, realmente ahí se cuestiona la capacidad intelectual, pero también la sensibilidad humana. No solamente no proponen, tampoco sirven para defender los intereses ciudadanos, porque por lo menos deben mostrar algún síntoma de estos. Si no propones, por lo menos puedes visitar a tus representados y ver de qué manera puedes gestionar algún tipo de ayuda, pero no hacen ni una cosa ni la otra. Entonces, pues estamos hablando literalmente de zombies que deslumbrados por el poder
pues se han convertido en levantadedos, pero además inhumanos y sin la mínima capacidad de gestoría. Claro, bueno, ahí se notó ahí con pues la recepción y despedida que le dieron al gobernador ahí en Bosques de Saloya, ¿no? Que pues llegó Sí. todavía pues mal encarado, malhumorado, como Así si es, sus de hecho, problemas, como si los dicen, problemas de la gente no fueran problemas, sí. así es, hay un dicho, Juan, que tenemos aquí en Tabasco: el que se lleva se aguanta. Me parece que las personas que ocupan esos puestos públicos, que viven en México como mis reyes, que es el término que han acotado últimamente, tienen toda la responsabilidad incluso de ser asertivos en cuanto a la comunicación con los ciudadanos. No debe ser una opción, debe ser una obligación que además se encuentra literalmente plasmada en toda la Constitución, de la A a la Z. Es una obligación para los gobernantes ser asertivos, ser proactivos y sobre todo tratar de gestionar en la mejor medida cualquier tipo de demanda que tenga que ver con el desarrollo social y humano. Lamentablemente lo que estamos observando en Tabasco es precisamente un gobierno prácticamente sin actitud para gobernar, pero además sin las capacidades de comunicación proactiva con el ciudadano, que eso es algo terrible. Sí. El hecho de que haya una mala comunicación y sobre todo una mala actitud corporal al reclamo ciudadano. Entonces, básicamente esto nos habla de un gobierno autoritario e insensible, totalmente. Claro, claro, y además por ahí también hasta de violencia contra las mujeres, ¿eh? Sí, ciertamente. Digo, pues Entonces, gritarle a una señora, ¿verdad? Que te está... ciertamente, está cerca. así es. Sí, Entonces, los gobernantes tienen una obligación, si no, entonces que no se metan a gobernar. Si no Sí. tienen el carácter, si no tienen la actitud y si no saben realmente, no están preparados para tolerar los reclamos, entonces, pues sencillamente no deben participar en ningún proceso electoral. Claro. Creo que esto es una obligación y está incluso en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados de derechos humanos. Claro también. que sí. Alejandra Arias, te agradezco mucho, gracias. No, te agradezco a ti, Juan. Te Muchísimas mando un gracias. beso, gracias, buenas tardes. Sí, Buenas bueno, pues tardes.